Capitán América Civil War es una gran película que sin duda redefinió el camino dentro de Marvel y abrió la puerta para muchísimas oportunidades que vinieron en forma de muchos nuevos proyectos bastante prósperos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y a fecha en la que grabo este video está cumpliendo más de 10 años que se estrenó en los cines. Y es por eso que, además de otras cosas, me gustaría hablar de la idea original que tenía la película y cómo todo pudo haber cambiado muchísimo. Y es que ¿sabías que pudimos haber tenido una versión de Capitán América 3 totalmente diferente a la Civil War que pudimos ver en el cine? Cosas claves como la inclusión de Robert Downey Jr. en el proyecto o el debut cinematográfico de Black Panther y obviamente de nuestro amigable vecino Spider-Man nunca hubieran pasado. ¿Tienes un brazo de metal? ¡Eso es increíble! Y es que no estoy aquí yo para decirlo ni ustedes para escucharlo, pero en esa época Marvel Studios era un completo caos, ya que había peleas constantes entre directivos, creativos y productores que sin duda llevaron al MCU donde está a día de hoy. No sé si sea algo bueno o malo, eso ya lo decidirás tú mientras estás viendo este video. Capitán América y el Soldado del Invierno termina con Bucky Barnes rescatando a un inconsciente Steve Rogers de casi ahogarse, y con una escena post créditos que nos adelantaba muchísimas cosas para el futuro del MCU, en el que podemos ver a Bucky visitar su propio memorial en el Museo del Smithsoniano. Capitán América 3 estaba pensada originalmente como una secuela directa del Soldado del Invierno y el conflicto en torno a ella estaba pensada de una manera muy diferente. Como ya muchos sabemos, el tono serio que tomó la secuela como una película de espionaje combinada con temas políticos / policíacos fue algo que reventó de sobremanera y fue muy positivo, ya que los fans amaron Capitán América y el Soldado del Invierno en su momento. Al ver todo esto, obvio Kevin Feige quería que los hermanos Russo junto con los escritores Christopher Marcus y Stephen McFeely estuvieran a cargo de la tercera parte de Capitán América. Y la trama iba tal que así. Después de los eventos ocurridos en Capitán América The Winter Soldier, Steve Rogers junto a Sam Wilson y Natasha Romanoff seguirían buscando al Soldado del Invierno, pero en esta nueva aventura se enfrentarían a un nuevo villano conocido como Barón Zemo, que utilizaría la Mad Bomb, un dispositivo capaz de emitir pulsos ultrasónicos haciendo que las personas se induzcan en un estado de locura temporal pero real, convirtiendo a ciudadanos de a pie en auténticos berserks violentos que empezarían a atacarse sin motivo aparente. Esto obligaría al Capitán América no solo a luchar contra civiles inocentes, sino incluso contra sus propios compañeros como lo son Black Widow y Falcon, creando un dilema moral y un conflicto más que interesante para ser adaptado en el universo cinematográfico de Marvel, recordándonos a algunos eventos cinematográficos bastante conocidos como Kingsman, El Servicio Secreto y el final de Batman Inicia. Todo parecía una buena idea hasta que de un instante a otro todo cambió. Y es que casi al mismo tiempo Warner Bros. Ya tenía planeado y programado su próximo evento masivo para poder extender su propio universo cinematográfico, Batman v Superman. Una película que pondría un conflicto muy grande entre los dos pilares de su empresa. ¡Lo estás dejando asesinar a Martha! ¿Por qué dijiste ese nombre? Al ver esto a Kevin Feige se le ocurrió una idea mucho más ambiciosa, hacer su propia versión de Civil War dentro del MCU, apartando por completo la idea de adaptar Mad Bomb. Pero muchos productores se opusieron rotundamente a esto, ya que era una apuesta demasiado arriesgada, sobre todo por temas argumentativos y que hay elementos claves para la historia como lo son los nuevos guerreros y la zona negativa que no se habían establecido para nada en ese momento, y bueno, hasta ahora no se adaptan. Aún con todo esto, Kevin Feige insistió, ya que en sí no quería hacer una copia exacta a la historia de los cómics, sino adaptar el conflicto acorde al MCU, haciéndolo un poquito más terrenal, pero con un enfoque lo suficientemente bueno para poder competir con DC Comics y Batman v Superman. Esto lo llevaría a tener muchos conflictos con Ike Perlmutter
y todo el comité creativo de Marvel Nueva York. El proyecto, aunque era la tercera película del Capitán América, terminó sintiéndose más como un Vengadores 2.0 con un presupuesto similar. Esto preocupó al comité, ya que dudaba que una película del Capitán América generara tanto como una de los Vengadores, especialmente después de que los Vengadores y la Era de Ultron costara más que su antecesora pero recaudara menos. En ese entonces los conflictos eran súper constantes, ya que Ike Perlmutter era el que tenía el mando a nivel creativo. Yo soy el Senado. Aún no. Que llevaron a Edgar Wright a salirse por completo de Ant-Man, el cual en ese momento ya había escrito casi en su totalidad el guión de una manera satisfactoria, tanto que Joss Whedon, quien también tuvo problemas creativos por la Era de Ultron, alabó el libreto de Edgar declarando que es el mejor guión de Marvel que había visto nunca. También bloquearon proyectos en solitarios de Black Widow y Black Panther. En este caso querían reducir la escala de Civil War. Además, Perlmutter no quería pagar el alto salario de Robert Downey Jr., por lo que ordenó eliminar a Iron Man del guión y reemplazarlo con Hulk. Incluso se opusieron a que Iron Man y el Cap se pelearan al final, proponiendo que en su lugar los Vengadores se unieran contra Zemo en Siberia. I feel a storm brewing. Todo esto fue lo que colmó todo, ya que en ese momento los hermanos Russo junto a Kevin Feige amenazaron con deslindarse del proyecto por completo si Pelmer seguía a cargo. Tanto avanzaron las cosas que Kevin Feige fue directamente con Bob Iger, quien reconoció su valentía y reorganizó toda la estructura, apartando al comité de Nueva York de todo esto y le dio total control a Feige. A la par de estos acontecimientos, Sony estaba teniendo bastantes complicaciones y no sabía qué hacer realmente con Spider-Man, ya que debido al bajo recibimiento que tuvieron en taquilla por The Amazing Spider-Man 2, tuvieron que cancelar películas como Los Seis Siniestros y demás proyectos que ya tenían en puerta para poder hacer su propio universo cinematográfico ellos. Mientras Sony Pictures veía cómo Marvel Studios estaba sacando éxito tras éxito, Amy Pascal citó a Kevin Feige a su oficina para proponerle que le ayudara a impulsar e involucrarse creativamente en The Amazing Spider-Man 3, algo que él respondió con un rotundo no. Al principio Amy Pascal se notó bastante molesta, pero mientras más lo pensaba, vio que era lo mejor para el personaje. Aún así, cuando empezaron a negociar ambas partes, las conversaciones se enfriaron un poco. Como consecuencia, los guionistas tuvieron que cambiar la historia. En lugar de que Tony Stark viajara a Queens para reclutar a Peter Parker, pasaría a ir a San Francisco a reclutar a Scott Lang, mientras este veía a su hija jugar fútbol. Finalmente, Marvel y Sony llegaron a un acuerdo y todo esto abrió las puertas para que Spider-Man estuviera en Capitán América Civil War. Hola amigos. Mientras que Ant-Man sería reescrito para formar parte del equipo del Capitán América. Wow. El casting, sin embargo, no sería tarea fácil, ya que ambos estudios no lograban ponerse de acuerdo sobre quién interpretaría al Trepamuros. A diferencia de las dos versiones anteriores del personaje, Marvel Studios quería un actor que realmente pareciera un adolescente de preparatoria, colocando a Sony en una situación bastante rara. Los tres finalistas fueron Tom Holland, Asa Butterfield y Charlie Rowe. Todos hicieron pruebas con Robert Downey Jr., pero al hacer una prueba con Chris Evans, el estudio decidió quedarse con Holland. ¿Imaginas un MCU sin Tom Holland? No me quiero ir, señor, por favor. Los problemas, como hemos visto a lo largo de este video, no acabaron, ya que al empezar a grabar las escenas con Peter Parker, pues Robert Downey Jr. se dio cuenta de que pues toda la escena en la que Tony Stark recluta a Spider-Man se había recortado muy significativamente. ¿Usted está diciendo que la beca involucra dinero? ¿No? Sí, está ¿Sí? bastante bien financiada. Recuerda con quién hablas. Al ver esto, Robert preguntó a los Russo que qué estaba pasando. Ellos le dijeron que la película ya era demasiado larga y que no podían poner la escena completa, pero Downey insistió en grabar
todo lo del libreto y que en postproducción podrían cortarlo. Y al final fue lo que pasó, recortaron la gran mayoría de las escenas de Spider-Man. Y es que al menos a mi punto de vista esto sí se nota en el corte final de la película, como si la inclusión de Spider-Man fuera algo de último momento y metido con calzador. No sé, esto no le quita lo genial, pero al menos siento que pudo haber sido mucho mejor. También estuvimos cerca de ver a Tom Holland usando el traje Iron Spider. Esto no suena nada descabellado, ya que el traje que recibe es del mismísimo Tony Stark, y aunque el traje práctico que Holland usó en el set se parecía más al de Tobey Maguire con los relieves esos de las telarañas, finalmente fue reemplazado por completo con CGI para darle un aspecto mucho más clásico a la introducción del personaje. Y es que aquí hay algo muy curioso, y es que la película anterior a esta fue Ant-Man, y esta tiene una escena postcréditos que nos mostraba el traje de Hope Van Dyne como la avispa. El chiste de esto es que para el plan original era que ella apareciera como Wasp en Civil War, aunque sea en una pequeña parte, por poquito. Esto se descartó ya que se vio un exceso de personajes sin introducción previa dentro del MCU. Otro ejemplo de esto fue Thaddeus Ross, quien realmente sí tuvo un papel importante en el corte final del film, sirviendo como el medio para informarle a los Vengadores sobre todos los tratados de Sokovia. Al principio y como primer borrador querían que apareciera su alter ego Red Hulk, pero al igual que Wasp fue descartado ya que había un exceso de personajes y realmente ya no tenía sentido. Cuando Capitán América Civil War finalmente se estrenó, el resultado fue el esperado, un rotundo éxito en taquillas, superando los miles de millones de dólares. El conflicto sin resolver entre Stark y el Cap dejaron múltiples posibilidades dramáticas para el futuro, consolidando el impacto de la película dentro del MCU. Aparte de todo esto, sirvió para consolidar la posición de Kevin Feige dentro de Marvel Studios y de Disney. Y es que una apuesta tan arriesgada como lo fue el enfrentamiento de sus dos pilares dentro de su universo cinematográfico y que realmente funcionara con tal éxito fue algo increíble, logrando una confianza plena en las grandes cabezas que lideran la compañía. Todas esas armas le darían carta abierta a muchísimos proyectos muy grandes y arriesgados en cuestión narrativa, como lo fueron Avengers Infinity War y Avengers Endgame, que fueron unos monstruos en taquilla y bueno, también obviamente a nivel de audiencia. Actualmente Capitán América Civil War ya cumplió su primera década y es bastante extraño decirlo, y más aún haberlo vivido en persona. Como fan que soy de todo el MCU y de los superhéroes, debo decir que fue una época bonita dentro de este mundillo, la verdad. Así que me gustaría que me compartas en los comentarios qué estabas tú haciendo hace 10 años cuando se estaba estrenando Capitán América Civil War. Me gustaría realmente saber al respecto, me da mucha curiosidad leerlos. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, pues deja tu like y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, ya que estamos ya a puntito de llegar a los 100,000 suscriptores y la verdad estoy muy feliz, muy agradecido de tener esta oportunidad que pues no se da todos los días, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes. Te dejo mis redes sociales por aquí y en la descripción para que vayas y me sigas. Y bueno, ya sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. ¡Adiós!